Gloria a Dios. Yo me llamo Clinton y ustedes están aquí en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Primeras cosas primero, perdón mi español si hablo algo malo, si hablo una palabra, otra palabra incorrecto. Estoy aprendiendo, pero más o menos yo hablo español. Yo vivo en Costa Rica. Yo tengo una esposa nicaragüense que ella no habla inglés. Entonces, esa no es mi lengua materna, pero es un idioma que más o menos yo sé, pero si me equivoco en una palabra, ten paciencia y misericordia conmigo, por favor. Ok, eso dicho. Um, Estoy aquí para hablar con ustedes sobre un asunto muy importante. Hay una plaga en las iglesias hoy en día. Y esta plaga no es una plaga de un virus natural. Esta plaga es una plaga de desobediencia en que gente están divorciando sus esposas y esposos y casándose con mujeres y hombres que pertenecen a otra gente. Ese se llama adulterio en la Biblia. Y la Biblia dice en los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Entonces, un hombre, un discípulo me escribió ayer, pienso que era ayer, y me preguntó si yo podría hacer un video sobre este asunto con esta pregunta. Si un hombre casado, y en el caso que su esposa era infiel y se fue con otro hombre, si este hombre primero puede casarse con otra mujer. De ese asunto quiero hablar con ustedes, pero en hablando con ustedes sobre este asunto se necesitan explicar varios asuntos o varios aspectos de la doctrina del matrimonio y divorcio de acuerdo a la Biblia. Estoy leyendo de la Biblia, Santa Biblia 16.2, Reina Valera 16.2, purificada. Esta Biblia tiene por lo menos 4 versículos que yo he observado que no son traducidos correctamente. Pero fuera de eso, es una Biblia muy cerca del King James en English. Y es una Biblia que yo tengo muchas de esas Biblias donadas a este ministerio por un hermano en Gilbert, en el estado de Arizona, en los Estados. Pero no solamente por eso, pero yo no he visto una Biblia imprimida en español que está traducida completamente perfectamente. Yo he encontrado una Biblia en español que está traducida perfectamente en mi observación, pero solamente se puede ver en línea, no se puede comprar en una forma imprimida. Esas son las Sagradas Escrituras de 1569. Está disponible en línea y si quieres, pregúntame, yo te lo envié un enlace. Pero esa Biblia no se puede comprar imprimida. Hay Biblias que se llaman por ese mismo título, ese mismo nombre, pero no son la misma Biblia adentro. Entonces, estoy leyendo de esta Biblia y es la palabra de Dios. Comenzamos en Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, un pasaje de la Escritura que fue mal entendida por los fariseos en los días cuando Jesucristo caminaba en la tierra, y también los fariseos hoy en día no entienden este pasaje de la Escritura todavía. Y es muy fácil, es muy simple. Y cuando dejamos de oír la teología y las opiniones de los escolantes o escolares, ¿cómo se llaman? Los muy educados en su religión, los que van a seminarios para estudiar. Si dejamos de oír esos hombres confundidos y solamente leemos la Escritura, es muy fácil y muy básico. Dios ordenó en el principio, guarda tu lugar ahí, y vamos a Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Pero nada, esa es la ley de Dios.
Pero este es importante también. Cuando vino la nación de Israel y cuando vino Moisés, que Dios envió para traer la gente de Israel fuera de Egipto por medio del desierto hasta la tierra prometida, Israel fue una gente muy desobediente, muy rebelde en su corazón, muy duro de service, yo no sé cómo pronunciarlo, C-E-R-V-I-Z, service, pienso que es, pero dura de su nuca, ¿okay? Ellos eran duros de corazón, y por eso Dios ordenó una cosa en la ley del matrimonio que se llama desposamiento. Desposamiento es un periodo de tiempo entre un hombre y su mujer para que el hombre prueba la fidelidad de su mujer antes que tomarla en un pacto de sangre que va a durar por todas sus vidas. Porque Dios dijo en el principio que ellos serán una sola carne. Después que eso ya no son dos, como dijo el Señor Jesucristo, ya no son dos, son una sola carne, hasta la muerte. Entonces Dios ordenó en el matrimonio, en los días de Moisés, un periodo de tiempo que se llama desposamiento o comprometimiento, yo no sé cómo se dice, pero perdóname, pero un compromiso, ¿ok? Las personas están comprometidos. De eso avisé en el principio de ese video. Perdónenme a veces si tropiezo en palabras. Estoy aprendiendo, tengo mucho que aprender. Pero yo, de la Biblia y de la palabra de Dios, yo sé, porque este es mi llamamiento. Y hay una lista completa en este canal en inglés que se llama El matrimonio y divorcio. Una lista completa de videos que explica sobre este asunto por medio de muchos aspectos. Entonces yo sé de lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo eso con orgullo, pero porque este es mi llamamiento. Yo tengo estas cosas de Dios. No estoy acertando, no estoy dando mi opinión. Estoy dando a ustedes lo que dice la Biblia. Espero que ustedes están aquí por eso, porque por eso estoy aquí también. Continuamos. Dice en Deuteronomio capítulo 24, desde el principio, los primeros 2 versículos, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y despedirála de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Ahí terminamos por el momento. Vamos a regresar al principio y explicar esto o escudriñar eso más cuidadosamente. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. Ahora estamos viendo la diferencia entre el acto de tomar una mujer y casarse con ella, como estaba explicando para ustedes hace como 2 o 3 minutos. En la ley, cuando Dios dio a Moisés la ley para dar a la gente de Israel, Dios puso en la ley una cosa que antes no estaba. Cuando Abraham tomó su esposa, no había un desposamiento. ¿Okay? No había ningún periodo de tiempo para probar su esposa fiel. Cuando Isaac tomó su esposa, cuando Jacob tomó sus esposas, no había un periodo de tiempo que se llama desposamiento o un comprometido. Pero cuando la gente de Israel salieron de Egipto, Dios, viendo que estaban tan rebeldes, tan duros de corazón, tan duros de servicio, Dios instituyó en la ley un periodo de tiempo para que el hombre probara su esposa para que él viera que ella es fiel antes que él la tomara en el pacto de sangre, porque el matrimonio es un pacto de sangre por toda la vida. Y eso era una reflexión entre Dios y su gente Israel para que ellos supieron de la ley o entendieran por la ley
que ellos no solamente porque ellos eran Israel iban a entrar en el reino de Dios, sino eran fieles y obedientes a Dios, no iban a entrar en su reino. Y por esta causa Dios instituyó, el periodo de desposamiento en la ley del matrimonio en aquel tiempo. Cuando Moisés trajo a la gente de Israel fuera de Egipto y Dios dio la ley por medio de Moisés a la gente de Israel. Ahí comenzó el periodo de desposamiento. Y de eso estamos leyendo aquí. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. El acto de tomar una mujer es hablar en esta cultura, que es hablar con el padre de la mujer y comprar la mujer de su padre. Y la mujer está comprometida al hombre. Es su esposa, de ese momento se llama su esposa, y él se llama su esposo, pero ellos no se han casado todavía. El acto de casamiento es el acto del hombre conociendo carnalmente su esposa, cuando sus cuerpos se unen en uno. Ese es el acto de casarse con ella. Entonces el hombre tomó la mujer para su esposa como José y María. Si guarda tu lugar ahí y vamos a Mateo capítulo 1. En breve. Mateo capítulo 1, en particular versículos 18 al 20, dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que estando María su madre desposada con José, o en mi Biblia dice Joseph, yo no sé por qué esta Biblia dice Joseph, porque en español se escribe José, pero que estando María su madre desposada con Joseph, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. De eso estaba hablando en inglés en un video hace como una hora. Y Joseph, su marido, Joseph se llama su marido en este tiempo, aunque no se han casado, pero eran desposados. Y Joseph, su marido, como era justo y no quisiese exponerla a la infamia, quiso dejarla secretamente. Eso es una referencia de lo que estamos leyendo en Deuteronomio 24 ahorita. ¿Okay? Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo: Joseph, hijo de David, no temas a recibir a María tu esposa. María se llamó su esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces la Escritura dice que María y José estaban desposados o eran desposados, comprometidos uno a otro, pero no se habían conocido. Entonces ellos eran esposo y esposa, pero todavía no se habían casado. El acto de casamiento es cuando José tomaría su esposa María en la cama de su matrimonio y conocerla íntimamente. Ese es el acto de casamiento. Él hace un voto para ser su esposo delante de Dios. Entonces, para consumir, no sé, es consumir o consumar, perdóneme, pero para consumir, no es consumir, es consumar su voto con ella, ellos van para la cama del matrimonio para unirse en una sola carne, para unir sus carnes uno con otro. ¿Okay? Cuando hay dos personas que no son casados, que no son comprometidos, y ellos van a una cama para unirse en fornicación, eso se llama fornicación, eso no se llama casamiento. Pero cuando un hombre está comprometido con su mujer, hace un voto delante de Dios para tomar a ella para su esposa, como dijo Adán: este es mi carne y mis huesos. Ella se llamará mujer porque fue tomada por hombre. Entonces, cuando un hombre hace un voto delante de Dios, tomando una mujer para su esposa, siendo que esa mujer no es mujer de otro hombre, entonces
ella es comprometida a él. Y cuando él la toma a la cama de su matrimonio y casarse con ella y se casa con ella y él son una sola carne. Y eso es el casamiento. José tenía en su mente repudiarla, dejarla secretamente. Él tenía el derecho de hacer eso de acuerdo a la ley. Regresando de Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y despidirála de su casa. ¿Ok? Vamos a examinar esto. Y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, cuando él está casándose con ella, si él vea que ella ya no es una virgen, porque cuando él compró a esta muchacha, esta moza, de su padre le mostró las pruebas de su virginidad. No sé, perdóname, no sé esa palabra, pero las cosas que prueban que ella es virgen. Okay, las pruebas que ella es una virgen. Y cuando él se casa con ella y toma a su esposa en la cama de su matrimonio y él vea que ella es quebrada, que ella ya no es una virgen, él sabe que ella ha estado con otro hombre. Okay, una mujer tiene un parte en su cuerpo que asegura que todavía ella es una virgen. Y cuando esa cosa en su parte secreto está quebrado, eso significa que ella ya no es una virgen. Entonces, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, de eso está refiriendo la Escritura. Le escribirá, carta de divorcio. ¿Ok? No dice la Escritura que le traje a un juez para pedir de un juez un divorcio. No dice eso. Dice que el hombre le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y despedirá de su casa. Este hombre, habiendo tomado una mujer y en el acto de casarse con ella, en la noche de su casamiento, él se nota que ella ya no es una virgen, ha hallado en ella una cosa torpe. Eso se llama en el Nuevo Testamento fornicación. Ella ha fornicado. Ella ha estado con otro hombre entre el periodo de tiempo que él compró ella de su padre y la noche de su matrimonio. Ese periodo de tiempo se llama desposamiento. Son desposadas. Y durante ese periodo de tiempo, si la mujer se halla infiel a su esposo, él tiene el derecho, o antes o en la noche de su matrimonio, de su casamiento, de darle una carta de divorcio y despedirla de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, porque ella ya no es su esposa. Él había despedido a ella con una carta de divorcio por causa de su acto de fornicación. Eso es muy importante entender. Vamos a Mateo, el Evangelio de Mateo, y vamos a leer en dos porciones. Primero en el capítulo 5, versículo 32. Pero vamos a leer 31 y 32. También ha sido dicho, dice el Señor Jesucristo, cualquiera que repudiare a su esposa, dele carta de divorcio. ¿Ok? Está refiriendo a lo que hemos leído ahorita en Deuteronomio 24. Dice Jesús, mas yo os digo, y recordamos que Jesucristo no vino para cambiar ni para destruir la ley, mas para cumplir la ley. Mas yo os digo, que el que repudiare a su esposa, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Observamos unas cosas de este dicho de Jesús. Que el que repudiare a su esposa, a no ser por causa de fornicación. Fornicación. ¿Okay?
no dice infidelidad sexual, no dice adulterio, dice fornicación. Porque es importante, es muy importante. Porque si nosotros tomáramos la palabra fornicación y ponemos otra palabra en su lugar como infidelidad sexual, eso tiene otro significado. Porque eso diría que si un hombre y su mujer, su esposa, han vivido como maridos por 20 años y la mujer va con otro hombre y está infiel a su esposo, eso diría que él hubiera tenido el derecho de repudiarla por eso. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que el hombre tiene el derecho de repudiar a su esposo por causa de infidelidad sexual, ni por la causa de adulterio. Hay una sola razón que un hombre puede repudiar a su esposa. Es por causa de fornicación. Fornicación es una palabra que quiere decir el acto de tener intimidad sexual entre personas no casadas. Adulterio es una palabra que quiere decir el acto de tener intimidad sexual con una persona casada y otra persona que no es la esposa o el esposo. ¿Okay? Adulterio es una persona casada teniendo intimidad sexual con otra persona fuera de su esposo o esposa. Fornicación es el acto de dos personas no casadas teniendo intimidad sexual entre sí. Entonces, ¿cómo es posible que el acto de fornicación puede acontecerse en una relación de matrimonio? Durante el periodo del desposamiento, cuando un hombre y una mujer están desposados, comprometidos uno a otro, pero no se han conocido, no se han casado todavía. Él se llama su esposo y ella se llama su esposa, pero no se han casado todavía. No se han unidos, no han unido su cuerpo uno con otro en el casamiento. Solo en este periodo de tiempo se puede cometer fornicación. Fornicación es una palabra, adulterio es otra palabra. Y podemos ver eso en esa misma sentencia, porque dice, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Entonces, fornicación y adulterio son dos palabras diferentes con dos significados diferentes. ¿Okay? No podemos poner uno por otro. Son dos palabras diferentes. Vamos al capítulo 19. Jesús dijo más o menos la misma cosa. Y ese es un pasaje de la Escritura que los fariseos no entendieron en aquellos días, tampoco en estos días entienden. Pero es muy claro. Mateo 19, comenzando en versículo, pues comenzamos en el principio. Y aconteció que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, se partió de Galilea y vino a los términos de Judea, pasado el Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Y vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, vamos a dar cuenta de algo. Los fariseos estaban intentando aprender o estaban intentando tentar al Señor. Dice, y vinieron a él los fariseos tentándole. Eso nos dice claramente que ellos no estaban buscando la verdad. Estaban buscando un tropiezo para Jesús. Estaban intentando escandalizar a Jesús. Eso era su intención, los motivos de su corazón. Y por eso ellos no pudieron oír la respuesta que Jesús les dijo. Pero, vamos a continuar. Y vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier cosa? Ya casi puedo ver sus caras diciendo eso.
¿Es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier cosa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo, y dijo, por esta causa el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su esposa, y serán dos en una carne? Así que no son ya más dos, sino una carne. ¿Qué quiere decir eso? Son una carne para la vida. Como dice la Biblia, la mujer está ligada a su esposo por la ley, mientras que su esposo vive. Mas si su esposo está muerto, ella es libre para casarse con cualquier otro hombre, solamente en el Señor. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. ¿Ok? Pero ellos dícenle, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Pon atención, por favor, porque Jesús díceles, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas, mas al principio no fue así. ¿Por qué dijo Jesucristo eso? Por las mismas cosas que yo les explicaba hace como 10 minutos, 15 minutos en este video. Porque en el principio no fue así. Cuando Adán tomó su esposa no había periodo de desposamiento. No había la oportunidad de repudiar a su esposa. Cuando Abraham tomó su esposa, cuando Isaac y Jacob tomaron sus esposas, no era provisión en la ley que ellos repudiaran sus esposas. Pero cuando Israel fue de Egipto, o fueron de Egipto por la mano de Moisés, Dios vio que la gente de Israel era una gente rebelde, desobediente, dura de corazón, duro de cerviz, y Dios puso en su propia ley, la provisión que Dios tendrá para repudiar su gente Israel por su desobediencia antes que tomar a ellos en su reino eterno en su condición de rebeldía. Entonces, la manifestación de eso era la provisión en la ley que el hombre tendría la provisión de Dios para repudiar su esposa si durante el periodo de su desposamiento ella se manifestara infiel a su esposo. Y si en la noche de su casamiento, habiendo desposado por un periodo de tiempo, en la noche de su casamiento, ella se halla no una virgen, es manifiesto que ella ha estado con otro hombre, que ella ha estado fornicando contra su esposo, él tiene el derecho de escribirle una carta de divorcio y repudiarla y enviarla de su casa. Y ella ya no es su esposa y se puede casar con otro. Pero dice la Biblia que un hombre que se casa con una mujer repudiada comete adulterio. Pero dice en Deuteronomio 24:2 que ella puede salir y ser la esposa de otro hombre. ¿Es esto una contradicción? No. Porque cuando Jesús dijo que cuando cualquier hombre que se casa con una mujer repudiada, él estaba hablando de una mujer casada y repudiada. Pero en Deuteronomio 24:1 y 2, esa mujer no era casada, ella era desposada, comprometida, en un periodo de tiempo que se llama desposamiento, compromiso. Entonces, entre ese periodo, si ella se halla infiel de su esposo, él tiene el derecho de escribirle una carta de divorcio y repudiarla y enviarla de su casa. Y ella ya no es su esposa. Y ella se puede casar con otro. Pero cuando un hombre toma a una mujer y se casa con ella y ellos viven juntos como casados, y pasa en el concurso de tiempo que ella comete adulterio,
no fornicación, adulterio con otro hombre, este acto no da el derecho de su esposo repudiarla o divorciarla y casarse con otro. Porque ella es su esposa, él es su esposo. ¿Me entienden? Vamos a continuar en Mateo 19. Leímos 8, el versículo 8. Dícele, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas. Mas al principio no fue así. Ahora entendemos lo que Jesucristo estaba diciendo y el por qué. Entonces continuamos. Y yo os digo, versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudiare a su esposa, si no fuere por causa de adulterio, no. Infidelidad sexual, no. Fornicación. Infidelidad sexual es un término relativo. Puede ser varias cosas a varias gentes. Un hombre puede pensar que un acto sexual es inmundo o infiel o cualquier cosa. ¿Ok? Un hombre casado puede pensar que si su esposa va con otro hombre, eso es infidelidad sexual. Pero eso se llama en la Biblia adulterio, no se llama fornicación. Si cambiamos la palabra fornicación por el término infidelidad sexual, estamos tomando un término definido y poniendo en su lugar un término relativo que puede significar varias cosas. Y eso es un error. Cuando una persona cambia aún una palabra de la Escritura, eso es un error. Por eso es muy importante que guardamos la Biblia como es, que la Biblia tiene que estar traducida correctamente, porque cambiando aún una palabra de la Escritura puede desviar gente hasta el infierno. Porque esto no es nada para jugar, esta es la palabra de Dios. Y dice Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudiare a su esposa, si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra, comete adulterio. Y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. ¿Ok? Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su esposa, si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra, comete adulterio. Si eres un hombre casado y vives con una esposa, no están en tu periodo de desposamiento, ya se han casado, están viviendo juntos como esposos. Si tu esposa comete adulterio, eso no te da derecho de ir a un juez y pedir un divorcio y divorciarla, repudiarla. La única cosa que le da el derecho de repudiarla es si durante el periodo de su desposamiento, cuando has tomado una mujer y todavía no se ha casado con ella, y ella es hallada infiel sexualmente, entonces usted tiene el derecho de escribirla una carta de divorcio. No de ir a un juez para pedir a un juez, porque un juez no tiene nada que ver con tu relación con tu esposa. Pero este da el derecho de escribirla personalmente una carta de divorcio y despedirla. Y entonces ella puede salir de su casa y se puede casar con otro hombre. Pero de una vez que has casado con una esposa, ella es tu esposa. Y si ella comete adulterio con otro hombre o se vaya con otro hombre, eso no te da el derecho de divorciarla y casar con otro. Esa es la respuesta de la pregunta que este hombre me preguntó, pero solamente la primera parte de la respuesta. La otra parte es esto. Y yo sé que hay muchas personas que van a querer arguir y discutir conmigo sobre esto, lo que voy a decir ahorita. No estoy aquí para discutir, ni arguir, ni contender.
pero estoy aquí para ayudar a cualquier persona que quiere aprender de la Escritura, de la ley de Dios. Y esta cosa que necesito decir es esto. Si un hombre tiene una mujer, una esposa, y ella no solamente comete adulterio con otro hombre, pero se vaya con ese otro hombre y deja a su esposo, y ese hombre, el primer esposo, quiere casar con otra mujer, no hay ninguna ley de Dios prohibiéndole casarse con otra mujer. Pero la cosa es que si él repudia a su esposa y casarse con otra mujer, ese es un pecado. Pero si la mujer, la esposa, deja a su esposo y ella rehúsa retornar a su esposo a su casa para servirle en su casa como su esposa, entonces él tiene todo el derecho en el mundo de tomarse otra esposa, si quiere. Pero la cosa importante es que su primera esposa todavía es su esposa. No hay tal cosa en la Biblia como ex esposa o ex esposo. Eso no existe. La única posibilidad de tener una ex esposa es si su esposa está muerta. ¿Okay? O su esposo está muerto. Eso es un ex. Pero cuando un esposo o una esposa está viva, no son una ex, no son un ex esposo o ex esposa. Ex esposa. No hay tal cosa en la Biblia. Vamos a dar un ejemplo. Hay un hombre que vamos a llamarle Roberto. Roberto y Julia son casados. ¿Okay? Tienen hijos. Son casados. Y Julia, habiendo sido casado por 5 años, ella decide en su corazón que ella ama Juan. Y ella comete adulterio con Juan y se vaya con Juan. Y Roberto está aquí en la casa solo. ¿Okay? Roberto no tiene el derecho de divorciar a Julia y casarse con otra mujer. Pero si Roberto no ha divorciado a Julia, pero Julia en su propia mente fue de la casa, salió de la casa para vivir con otro hombre en adulterio, o tal vez Julia fue a un juez para pedir un divorcio contra Roberto, si él no ha dado su palabra, su consiento a un divorcio, cualquier divorcio que existe es de ella, y ella pensó divorciar a su esposo y casarse con otro hombre, ella está cometiendo adulterio. Pero Roberto está sin culpa, está en su casa, tiene una esposa, pero su esposa no está en su casa. Ella está cometiendo adulterio con otro hombre. Entonces Roberto tiene todo el derecho de buscar otra esposa, una mujer cristiana, una mujer virtuosa que le va a servir en su casa, porque Dios dijo que no es bueno que el hombre sea solo. Era Dios que dijo eso. Entonces, la cosa que les necesito decir, y una cosa que es muy extraña en las iglesias hoy en día, pero es la verdad de la Biblia, es que no hay ninguna ley de Dios que prohíbe el hombre tener más que una esposa. Voy a decir eso otra vez. No hay nada en la ley de Dios contra un hombre tomando para sí más que una esposa. Ahora, yo no estoy diciendo o no estoy recomendando que ningún hombre toma para sí más que una esposa viviendo en su casa a la vez. Aunque eso no es ilícito, es ilegal en muchos lugares. ¿Okay? Es ilegal. Pero no es ilícito. Ilícito quiere decir contra la ley de Dios. Ilegal quiere decir, perdón, voy a decir eso otra vez. Ilícito quiere decir contra la ley de Dios. Ilegal quiere decir contra los preceptos de hombres. ¿Ok? Es ilegal en muchos países que un hombre tenga más que una esposa en su casa a la vez. Pero no es ilícito, no es contra la ley de Dios. Y de hecho, en muchos países tampoco es ilegal, pero en algunos países sí.
Pero de acuerdo a la palabra de Dios, no es ilícito, no es contra la ley de Dios que un hombre tenga más que una esposa. Ahora, otra vez, no estoy recomendando que ningún hombre tomare para sí más que una esposa para vivir en una casa con más que una esposa a la vez. Pero en el caso que un hombre tiene una esposa y su esposa se halla infiel y ella comete adulterio con otro hombre y se vaya de la casa de su propia voluntad contra la voluntad del esposo, ahí está Roberto en su casa y Julia se fue por su propia voluntad contra la voluntad de Roberto, se fue con otro hombre y está viviendo con Juan en su casa cometiendo adulterio. ¿Ok? Y esto acontece en las iglesias. En las iglesias. Julia puede ser una cristiana en una iglesia, en una iglesia, y Juan es otro cristiano en la iglesia, y ellos se enamoran contra detrás de la espalda de Roberto, y sigue que ellos se vayan a la casa de Juan para vivir en adulterio, y ella divorcia a Roberto en frente de un corte del diablo, de este mundo, y la bestia, el sistema de la bestia en este mundo, a él no importa que la mujer está divorciada, está bien con la bestia si ella se casa con otro hombre, en tanto que ella está divorciada legalmente de su esposo Roberto. La bestia dice que eso es bueno, pero Dios dice que eso es adulterio. Ella está viviendo en adulterio con Juan. Y Juan está viviendo en adulterio con la mujer de otro hombre. ¿Ok? Porque aunque de acuerdo al Estado, Julia es divorciado, de acuerdo a Dios, Julia no es divorciado. Julia es una mujer casada con Roberto. Julia es la esposa de Roberto. Su cuerpo pertenece a él. El cuerpo de Julia pertenece a Roberto. Y el cuerpo de Roberto pertenece a Julia. Hasta que mueren. Aunque un juez ha dicho que ellos son divorciados, ante del Estado son divorciados, pero ante Dios están en un pacto de sangre uno con otro. Entonces, ahora Roberto tiene su esposa Julia viviendo en adulterio en la casa de otro hombre. Todavía Julia es la esposa de Roberto, pero no está en su casa. Está fuera de su casa en rebeldía, viviendo en adulterio con otro hombre. ¿Qué hará Roberto? Roberto puede, de todos modos, tomarse otra mujer y casarse con otra mujer. Eso no es contra ninguna ley de Dios. Pero Roberto tiene que acordarse del hecho que Julia no es su ex esposa. Julia es su esposa, su primera esposa. Ahora, si Roberto encuentra, que es otro nombre, Rosa, ¿ok? Ahora Roberto se encuentra con Rosa y ellos se conocen y se enamoran y Roberto decide ante Dios tomar Rosa para una esposa. Él no ha quebrado ninguna ley, ni ella ha quebrado ninguna ley. En tanto que ella no es esposa de cualquier otro hombre. Pero si ella es soltera, entonces Roberto tiene derecho a tomarla para esposa, si quiere. Ahora Roberto no tiene una nueva esposa y una ex esposa. Roberto es el esposo legítimamente de dos mujeres. Una que no está viviendo con él y otra que es viviendo con él. Esa es la situación. Y aunque la gente van a discutir y van a decirme que eso es del demonio y todo eso, muchas personas me han dicho que es del demonio, pero no han escudriñado las escrituras, porque lo que estoy diciendo es de la escritura. En los días de Jacob, nuestro padre, si somos cristianos, Jacob era nuestro padre. Jacob fue llamado Israel por Dios. Y todos los 12 tribus de Israel vinieron de 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas. Jacob, Israel, tenía 4 mujeres.
La Biblia no dice que él estaba cometiendo adulterio o que sus hijos, los 12 tribus de Israel, eran bastardos. La Biblia no dice que Jacob era pecando en alguna manera. O David, o Abraham, o varios otros hombres de que podemos leer en la Escritura que tenían más que una esposa. Y unos van a decir, pues eso era en el Antiguo Testamento y estamos en el Nuevo Testamento. Pero sí, eso es verdad, pero Jesús no cambió la ley. De hecho, Jesús dijo que no había venido para cambiar o destruir la ley, más bien para cumplir la ley. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento, van conmigo a Timoteo, primera de Timoteo, creo es capítulo 3. Aleluya, bendito sea Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 2 dice, es menester pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa. Eso está escrito 3 veces entre Timoteo y Tito. Okay. 1 Timoteo 3:2, 3:12 y Tito 1:6. Dice que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa. ¿Por qué escribió Pablo eso? Si no habían hombres en la iglesia de Jesucristo durante el Nuevo Testamento que tuvieron más que una esposa, ¿por qué fue necesario que Pablo escribiera, es menester pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa? Obvio que Pablo escribió esto para 2 razones, por lo menos 2 razones. Uno, porque un obispo es uno que cuida la iglesia. Y para que uno sea capaz de cuidar bien la iglesia, es necesario que él sea el esposo de una sola mujer. Porque si tiene 2 o 3 o 4 mujeres en su casa, va a tener una casa llena de hijos y va a tener demasiado trabajo en su hijo. Y no podrá o no estará capaz de cuidar bien la iglesia de Dios. Entonces Pablo mandó que sea el esposo de una sola mujer, un obispo, un diácono. Pablo mandó eso. Esa es una cosa. La otra cosa es que el hecho que Pablo dijo eso nos dice que habían hombres cristianos en la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento que tuvieron más que una esposa. Y no hay ninguna palabra en la Biblia contra eso. No hay ninguna palabra en la Biblia que dice un hombre no puede tener más que una esposa. Ahora, otra vez, no estoy recomendando que ningún hombre tomara para sí más que una esposa viviendo en su casa a la vez. Pero, en este caso, que cuando un hombre tiene un esposo, cuando Roberto tiene su Julia, y Julia ha decidido de enamorarse con Juan, y se vaya con Juan, dejando su responsabilidad a su esposo, dejando la casa de su esposo y viviendo con otro hombre en adulterio, perdón, Roberto no ha divorciado a ella, no ha repudiado a ella. Ella se fue por su propia voluntad, contra la voluntad de Roberto. Entonces Roberto no ha repudiado a ella. Entonces Roberto no está pecando en tomándose otra esposa. Ahora, si Roberto y Julia están viviendo juntos y por alguna razón Roberto dice a Julia, ya no te amo, váyate de mi casa, y está repudiando a ella contra la voluntad de ella, entonces Roberto toma otra esposa, ese es un pecado. Eso es un pecado, porque él está cometiendo adulterio, porque él está tomando lo que pertenece a Julia y dándolo a otra mujer. Cuando Julia tiene el derecho a esas cosas. Pero Julia, si ella se vaya de su propia voluntad a otra casa para vivir con otro hombre, ella ya no tiene el derecho de su intimidad, de su ropa, de su comida, de su techo. Ya Roberto no tiene la responsabilidad de proveer para ella esas cosas si ella no está en su casa sirviéndole como su esposo.
sirviéndole como su esposa. Entonces, si ella se vaya por su propia voluntad y él no la ha repudiada, entonces él tiene todo derecho de tomarse otra esposa, si quiere, y no está pecando. Ni ella, su nueva esposa, está pecando. Esa es la escritura. Yo sé que en las iglesias hoy en día los pastores profesionales enseñan contra todo eso y ellos están confundidos, levantados o enseñados en seminarios para confundirles y para que ellos están de pie en púlpitos en sus iglesias para confundir toda la gente que pertenecen a sus negocios, y sus negocios se llaman iglesias. Pero yo no soy ¿cómo se dice? Seminarian, un hombre de seminario. Yo no gradué de ningún seminario. Yo he estado con Jesús. Y el enseñamiento que he recibido es de Jesucristo. Y la palabra que he hablado con ustedes en este video es la palabra de Dios. Ahora, esto dicho, si ustedes tienen preguntas, son cristianos y tienen preguntas y quieren aprender, tal vez estaban sorprendidos de alguna cosa o cosas que he dicho en este video, aquí estoy para ayudarles. Pero si ustedes son teólogos o quieren discutir o arguir o predicar otras doctrinas que no están escritas en la Biblia, tendrán que encontrar otro lugar para poner sus comentarios. Porque el área de los comentarios debajo de este video no es para eso. No es para discusión en el sentido de arguir y contender. No es para eso. Es para que la gente que quieren aprender pregunten cosas o hacen comentarios sobre el tema de esta discusión, las cosas que he hablado en este video. Y yo estoy aquí para edificar y ayudar a la gente. Estoy aquí para edificar, y ayudar a ti. No estoy aquí para arguir y contender. Porque la palabra de Dios es lo que es. No es un asunto para contender o para discutir. La palabra de Dios dice lo que dice, significa lo que significa. Significa lo que dice lo que significa. Esa es la palabra de Dios. Aleluya. Entonces estoy aquí para ayudar si quieres ayuda. Pero si quieres contender y luchar contra la verdad, váyase a otro lugar, porque no vas a tener audiencia aquí. Entonces, dicho esto, gracias por tu paciencia en escuchando la palabra de Dios. Gracias al hermano que sugirió que yo hablara de esta cosa. Y gracias por todos ustedes allí en la tierra de YouTube que están disfrutando en estas cosas. Y perdónenme español, hay muy pocos hoy en día que tienen oídos para oír, que tienen corazones para amar a Dios y obedecer su palabra. Y yo espero en el nombre de Jesucristo que tú, de que estoy hablando ahorita, eres una de esas personas. Jesucristo viene pronto. No hay mucho tiempo, no resta mucho tiempo en este mundo. No hay tiempo para jugar, no hay tiempo para discutir, no hay tiempo para tener batallas de espadas entre hermanos. No hay tiempo para eso. El tiempo es para aprender de la palabra de Dios, leerlo como está escrita, creerlo y obedecerlo. Porque en el término de la Biblia, en la Revelación, capítulo 22, versículo 14, dice, y voy a terminar con esto: bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. No dice bienaventurados los que asisten a sus iglesias. No dice bienaventurados los que han graduado de sus seminarios. Dice bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Entonces, cuando un hombre o una mujer son desposados y la mujer se halla infiel sexualmente, él tiene el derecho de escribirle una carta de divorcio personalmente y enviarla de su casa, echarla de su casa, y ella
ya no es su esposa y ella se puede casar con otro hombre. Pero cuando un hombre ha tomado una esposa y ha casado con ella y están viviendo casados, si esa mujer comete un acto de infidelidad sexual, eso no se llama fornicación, se llama adulterio. Y el castigo para el adulterio es el apedrear hasta la muerte. No es divorcio y recasar con otra persona. Ningún hombre tiene el derecho de divorciar a su esposa por causa de adulterio. ¿Okay? Ninguna mujer tiene el derecho de divorciar a su esposo por causa de adulterio. Si su esposo se mete con otra mujer, eso no da a la mujer el derecho de divorciarle y casarse con otro hombre. Ella es la esposa de su esposo hasta que muere, hasta que ese hombre muere. Mientras que ese hombre es vivo, él es su esposa, él es su esposo y ella es su esposa delante de Dios. Y si ella divorcia a su hombre y se casara con otro hombre, no importa su razón, eso es contra la ley y ella está cometiendo adulterio. Ninguna mujer puede casarse con otro hombre mientras que su esposo está vivo. No importa su razón. Dice Dios que la mujer está ligada a su hombre, a su esposo, hasta que él muere. Y punto. No hay ninguna provisión en la Biblia para una mujer divorciar su esposo o repudiar su esposo. Y punto. Y la única provisión en la Biblia que un hombre repudia a su mujer es por la causa de fornicación, no por la causa de adulterio. Y si un hombre tiene una mujer y su mujer se vaya con otro hombre por su propia voluntad y él no había repudiado a ella, pero ella rehúsa volverse a su casa para servir a su esposo, él tiene todo el derecho en el mundo de tomarse otra esposa que le va a servir bien, porque es Dios que ha dicho, no está bien que el hombre sea solo. Espero que esas cosas van a ayudar a ustedes y otra vez estoy aquí si tienen preguntas. En el nombre de Jesucristo. Amén.